Imaginaos que tengo que formular este compuesto. Cloruro, quiere decir que hay cloro, cloruro de hierro. Son cloro y hierro los dos elementos que forman ese compuesto. En primer lugar en la fórmula aparecerá el hierro, siempre en orden inverso a cómo se nombran, y en segundo lugar aparecerá el cloro. Y ahora me falta completar con los subíndices que tenían que ver con los números de oxidación. Como el cloro es el elemento que nombro en primer lugar, utiliza número de oxidación negativo y ese número es el -1. Y como el hierro aparece en segundo lugar en el nombre, utiliza número de oxidación positivo. Y aquí es donde llega el problema. El hierro tiene de número de oxidación positivo +2, pero también tiene el +3. ¿Cuál de ellos debo utilizar? Pues esa información me la tienen que dar en el nombre. Y lo pueden hacer de dos formas. A la primera se le llama el método Stock. Y simplemente consiste en añadir entre paréntesis después del nombre cuál es el número de oxidación del hierro que debo utilizar. Por ejemplo, me dirían cloruro de hierro. Y si en ese compuesto quiero que utilice el número 2, pues pondría un 2 entre paréntesis y con números romanos. Si quisiera que fuera el 3, pues pondría un 3 entre paréntesis con números romanos. Ahora ya sé que ese compuesto está compuesto por hierro y cloro, que el cloro utiliza el -1 y que el hierro utiliza el 2, porque me lo están dando en el nombre. Así que simplemente ahora este 1 del número de oxidación del cloro se lo pondría al hierro, como es un 1 no se pone, y este 2 del hierro se lo pondría al cloro. Y ese sería el cloruro de hierro 2, según la nomenclatura Stock. ¿Hay otra forma de nombrarlo? Sí, y se llama nomenclatura de composición. En la nomenclatura de composición lo que me dicen no es directamente el número de oxidación que tengo que utilizar, sino que me dicen algo más sencillo. Directamente me están diciendo cuáles son los subíndices que tengo que poner a cada elemento en la fórmula. Por ejemplo, en este caso, el cloro lleva de subíndice 2, luego al compuesto lo llamarían dicloruro, porque hay dos cloros, dicloruro. Y al otro elemento, es en este caso el hierro, como el subíndice que va a llevar aquí el hierro es un 1, para el 1 no hace falta utilizar ningún prefijo, simplemente pongo de hierro. Y con eso podría formular el compuesto poniendo 2 átomos de cloro, o sea, un cloro con un 2 de subíndice, y uno de hierro. La misma fórmula, pero con dos nombres distintos. ¿Cómo sería si el hierro utilizara de número de oxidación el +3 en lugar del +2? Pues en el nombre Stock me dirían cloruro de hierro 3. Y entonces el hierro estaría utilizando de número de oxidación 3. Y el cloro tendría aquí como subíndice un 3, porque es este 3 del número de oxidación del hierro. Y en la nomenclatura de composición, como ahora hay 3 de cloro, en lugar de dicloruro será tricloruro. Tricloruro de hierro. Vamos a verlo con un ejemplo más. Imaginaos que queremos formular el sulfuro de oro. Sulfuro de oro es un compuesto formado por dos elementos. Recordad que si empieza por sulfuro es que era azufre y el otro elemento es oro. Escribo sus símbolos en orden inverso a como aparecen en la fórmula, en el nombre, perdón. Si el oro aparece en último lugar, en la fórmula aparece en primer lugar, y el azufre aparece en primer lugar en el nombre, en último lugar en la fórmula. Y ahora tengo que completar con los números de oxidación. Resulta que el azufre, como va en primer lugar en el nombre, utiliza número de oxidación negativo, que es el -2. Y el oro, como aparece en último lugar en el nombre, utiliza número de oxidación positivo, pero el oro tiene dos números positivos, el 1 y el 3. ¿Cuál de ellos debo utilizar? Me lo tienen que decir. Imaginaos que quieren que formule el compuesto con el número 3. Entonces, si utilizo la nomenclatura Stock,
me dirían sulfuro de oro y entre paréntesis deberían ponerme el 3 entre paréntesis y el número romanos para que yo sepa que el oro tiene que utilizar ese número de oxidación. Entonces ahora es fácil completar el nombre. El azufre, que tiene número de oxidación -2, pues ese 2 se lo pone al oro. Y el oro, que utiliza número 3, se lo pone al azufre. Y ese sería el sulfuro de oro 3. ¿Cómo llamaría a este compuesto con la nomenclatura de composición? Pues el azufre tiene un 3 de subíndice, luego será trisulfuro. Y el oro tiene un 2 como subíndice, luego será de dioro. Trisulfuro de dioro. Y si quisiera que el oro utilizara de número de oxidación +1 en lugar de +3, entonces en la nomenclatura stock me dirían sulfuro de oro, pero me indicarían entre paréntesis y con números romanos que el oro está utilizando el número de oxidación 1. En ese caso sería número de oxidación del azufre -2, número de oxidación del oro +1. Y la fórmula sería esta: primero el oro, luego el azufre, recordad orden inverso a como aparecen en el nombre, y ahora este 2 del número de oxidación del azufre se lo pongo al oro, y este 1 del oro se lo pondría al azufre, pero como es un 1 no hace falta ponerlo. ¿Cómo sería su nombre de composición? Como solo hay un azufre, será sulfuro a secas, sin ningún prefijo. Cuando no hay ningún subíndice escrito, no hay que poner ningún prefijo. De y oro. Y el oro tiene de subíndice un 2, luego será dioro. Muy importante. Tanto los números de oxidación entre paréntesis como los prefijos solo se utilizan cuando el elemento que aparece al final del nombre tiene más de un número de oxidación positivo. Si solo tiene un número de oxidación positivo, no se utiliza ni el número entre paréntesis ni los prefijos. Segunda cosa importante, hay que elegir o un nombre o el otro. No se pueden mezclar prefijos y números entre paréntesis. O elijo prefijos o elijo números entre paréntesis.